Luis Rivera, encantado de recibirte en el programa Reto Siglo XXI. Eh, para hablar un poco de, bueno, primero el trabajo que se hizo en la academia, que fue muy importante, reunir a varios economistas en distintos campos, ¿verdad? Para dar su perspectiva de cuáles son las reformas que hay que hacer en este país para mejorar la competitividad o la productividad. Eh, a vos te tocó hablar un poco de las pymes. Complicado, ¿ah? Es la, la mortalidad de las pymes es muy alta en este país. La competitividad y la productividad también es baja. Pero los problemas están como muy focalizados en la parte de la cantidad de trámites y la cantidad y lo engorroso que se vuelve todo en este país. Porque aquí cada uno inventa un trámite distinto para cada empresario o para cada pequeña empresa. Entonces, conversemos un poco de esa experiencia tuya o ese análisis que haces de cómo levantar la productividad y la sobrevivencia, digamos, porque hay mucha mortalidad en las famosas pymes. Sin duda, y muchas gracias por invitarnos, ¿verdad? A conversar de este tema que es clave, que sí, como usted bien señala, es uno de los capítulos, digamos, que analizamos como parte de la publicación de la Academia de Centroamérica, ¿verdad? Que es en general un análisis, digamos, crítico del Plan Nacional de Desarrollo más reciente. Y nosotros nos enfocamos en el tema de el desarrollo productivo y en particular de las empresas micro, pequeñas y medianas. Eh, uno de los ejes del Plan Nacional de Desarrollo tiene que ver precisamente con eso que usted señala, cómo hacer para cambiar el entorno competitivo en el que las empresas se desempeñan, ¿verdad? Y cómo hacer para enfocarse en las áreas que son determinantes, ¿verdad? Para que las empresas puedan incrementar su productividad. Eh, ¿Y por qué eso es importante? Bueno, porque desde un punto de vista macroeconómico, uno no puede olvidar que la única manera de tener tasas de crecimiento económico sostenidas en el tiempo es a través de un mayor crecimiento de la productividad. Y Costa Rica en la última década a nivel macroeconómico evidencia un giro importante respecto a lo que hemos visto en las últimas 3 décadas. Pareciera que en los últimos años la productividad, el crecimiento de la productividad comienza a recobrar su peso, o un peso relativo más importante en el crecimiento económico. Y eso es una excelente noticia. La noticia menos positiva o que plantea un reto adicional es que buena parte de ese crecimiento de la productividad está impulsado por las zonas francas, Sí, ¿verdad? claro. Y por la inversión extranjera directa. Y eso es muy bueno, sin duda. Pero por decirlo así, el resto de la economía se está quedando rezagada en cuanto a eso. Y por tanto es fundamental entender y dimensionar claramente cuáles son las políticas públicas requeridas para que la productividad de las empresas, ¿verdad? Que son las empresas las que toman las decisiones de inversión, de contratar más o menos personas, de innovar, etcétera, realmente puedan eh, 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 avanzar con relación a su desempeño productivo. Entonces, de eso trata toda esta idea de cómo hacer que las políticas de desarrollo productivo sean más certeras y más efectivas, ¿verdad? Pensando siempre desde el punto de vista de las empresas. Y particularmente las de menor tamaño, ¿verdad? Que son las que enfrentan, como usted bien señala, un montón de barreras que las empresas más grandes pueden superar, digamos, con más facilidad. Numerosas distorsiones que hay en la economía, cargas impositivas, limitaciones en cuanto a acceso al crédito, limitaciones en cuanto al desempeño tecnológico, limitaciones en cuanto a las capacidades y destrezas de los colaboradores, en fin, un montón de áreas que en el Plan Nacional de Desarrollo se enfocan, ¿verdad? Y se les busca dar una respuesta de política pública. Eh, pero, pero es una política muy dispersa, porque tenemos un montón de instituciones, ¿verdad? El INA, el Banca de Desarrollo, el MAKE, en fin. Ahí podemos hacer una lista de instituciones que tratan de apoyar a los empresarios o a los emprendedores, pero que no hay como un centro digamos, de innovación o de tecnología
de gente que asesore a estas pequeñas empresas y que vea la viabilidad económica, tecnológica, social, política, en fin, de todas sus iniciativas, ¿verdad? Porque la productividad, primero, Costa Rica es muy caro. Eso tenés que partir de allá. Tenemos altas cargas sociales, altos impuestos, ¿verdad? Y altos costos de la parte operativa, digamos. O sea, están las municipalidades cobrándote impuestos continuamente, ¿verdad? Tanto territorial como sobre las ventas. Y la formalidad en este país cuesta. Y para una empresa pequeña le cuesta más, porque no saben de cómo poder hacer ni un flujo de caja y están en esa batalla continua. Y además les caen los inspectores continuamente del Ministerio de Trabajo, del Ministerio de Salud, en fin, las municipalidades, patentes, todo. Hay que definitivamente hacer, estos centros de excelencia que en otros periodos se trataron de impulsar, pero que puedes más o menos explicar vos, que lo ha hecho, ahora lo están tomando ciertos bancos, ¿verdad? Como una iniciativa para poder colocar los fondos de banca de desarrollo, ¿verdad? Pero sí, es ridículo, a veces le piden a uno un balance con 2 años de operación y no ha arrancado la empresa o la iniciativa y cuesta, hay que aconsejarlos. Un INA, por ejemplo, que no incorpora ese apoyo, o sea, totalmente desarticulado de las necesidades de los emprendedores o de los pequeños empresarios, ¿verdad? Sí, sin duda ahí. Y la falta de asociación, eso es otra cosa, ¿verdad? O encadenamiento con todas estas zonas francas, que es muy importante, ¿verdad? Sí, no, sin duda. Es que, digamos, hay varios niveles en los que hay que abordar esto. Digamos, el nivel más alto es sin duda el de diseño e implementación de políticas públicas, ¿verdad? Y eso requiere, entre otras cosas, como usted bien señala, una coordinación interinstitucional muy cercana. Es decir, aquí tenemos un marco normativo de más de 20 leyes que tienen que ver con las pequeñas y medianas empresas, ¿verdad? Numerosas agencias de gobierno, ministerios, promotoras, el INA, el Sistema de Banca de Desarrollo, etcétera, encargadas o especializadas en la parte de financiamiento o de apoyo productivo, de creación de capacidades para los colaboradores, etcétera. Hay una gran diversidad, digamos, de agencias de gobierno e instituciones de gobierno que están involucradas en el desarrollo productivo. Entonces, la coordinación entre ellas es fundamental, ¿verdad? Si no hay una coordinación cercana entre ellas, difícilmente se va a poder tener un norte alineado, ¿verdad? Con un fin último que de nuevo es el cliente nuestro, las empresas, pueda aumentar su productividad. Luego está el plano de que va más allá de las políticas de desarrollo productivo, que tiene que ver con las distorsiones en los mercados, las distorsiones que existen en la economía y cómo afectan desproporcionalmente a las empresas más pequeñas. Todas las trabas regulatorias, ¿verdad? Todo el tema de las cargas impositivas, que son costos operativos muy difíciles de superar por parte de las empresas más pequeñas, ¿verdad? Sí, sí. Y que las lleva, por estas razones, a la informalidad, ¿verdad? Ahorita podemos hablar del tema de la informalidad, ¿verdad? Uno ve la lista de impuestos que hay para una pequeña empresa y es impresionante. O sea, claro. Solo lo que hay que presentar a fin de año, en fin, lo que hay que la tributación, por ejemplo, no hay educación tributaria, ¿me entendés? Entonces la gente tiene que sobrevivir porque todo es flujo de caja, todo es flujo operativo. Así es. Si la gente dice, bueno, tengo que pagar la caja primero porque si no es un problema, bueno, y después, y los proveedores, y si las ventas se disminuyen, en fin, manejar flujos de caja es de lo más difícil que hay que hacer. Claro. Y saber cuáles son ese montón de nichos de que hay que pagar. Y ahora a fin de año hay que hacer declaraciones, en marzo hay que pagar renta,
pero además hay impuestos absurdos, ¿verdad? Y todavía piden timbres en este país. Bueno, es que, como le digo, precisamente ese nivel que tiene que ver con eliminar distorsiones, ¿verdad?, de los mercados es fundamental, porque un error que se comete es pensar que las políticas de apoyo productivo tienen que verse como una compensación a esas distorsiones, cuando lo que procede es eliminar primero esas distorsiones. Claro, limpiarle la cancha para que trabajen. Totalmente, porque la eliminación de esas distorsiones en sí mismo ya tiene un impacto muy importante. Por eso es que esta iniciativa de Le Dejamos Trabajar, ¿verdad?, que viene impulsando el gobierno, es tan importante. Esa eliminación de trabas, de trámites, han hecho un esfuerzo importante, ¿verdad?, de regulaciones que son absurdas, ¿verdad?, y que generan costos operativos muy difíciles de afrontar por parte de las empresas más pequeñas. Entonces, sin duda esa medida es fundamental. Ese tipo de medidas que eliminan distorsiones son clave, ¿verdad?, para que las empresas más pequeñas comiencen a desahogarse, ¿verdad?, de todas esas cargas. A eso, una de las recomendaciones que hacemos es que ojalá podamos ya pensar en serio una reducción en el impuesto a la renta, ¿verdad?, permanente, ¿verdad? Sí, sí. Ojalá una reducción de las cargas sociales permanente, ¿verdad?, de manera que las empresas puedan, ahí sí, ¿verdad?, verse con menos barreras en el mercado, ¿verdad?, el mercado laboral, ¿verdad?, para sus colaboradores, y también para efectos de poder reinvertir, ¿verdad?, generar riqueza y reinvertirla, una menor carga, ¿verdad?, tributaria en ese sentido. Pero también está el otro tema que está en otro nivel, y es, a la par de la coordinación para el diseño de políticas, implementación de las políticas de desarrollo productivo, a la par de la eliminación de distorsiones en los mercados, está el otro tema, es cómo hago yo para distribuir toda esa oferta de herramientas de apoyo productivo, ¿verdad? Y por eso lo que se señala es clave, el tema de los centros, ¿verdad?, de apoyo empresarial es muy importante, porque los centros de apoyo empresarial también contribuyen con es como una ventanilla única para poder... Claro, con un enfoque de ventanilla única en donde todas las distintas agencias de gobierno... Y que han habido ejemplos importantes. Procomer tiene una ventanilla única sin duda, impresionante. Procomer es un ejemplo de una... Bueno, es un ejemplo de una alianza, bueno, con una ley especial, ¿verdad? Claro, una alianza público-privada. Pública-privada, porque se maneja bastante bien. Que les permite hacer lo que hacen de una manera avanzada, distintiva, y por eso a nivel global son un líder, ¿verdad?, en lo que hacen. Entonces, ¿cómo hacer para que las demás agencias de gobierno, particularmente el Ministerio de Economía, pueda operar de esa forma, ¿verdad?, de una manera más ágil? Y los centros de apoyo empresarial Pero vos crees que podrían ser, con los entrenamientos que hay aquí, yo me acuerdo cuando estaba yo en el ministerio, precisamente, que hasta para comprar unas llantas para el carro mío, era que hacer una licitación y no sé qué. Digo yo, no puede ser, o sea, mejor tome, le voy a prestar, voy a comprar las llantas y se las regalo, ¿va? Porque era un trámite ahí grandísimo, ¿va? Y papeles y papeles y papeles. Y esa mentalidad hay que acabarla. Si estamos en el mundo digital, todo se puede hacer hasta ahora con una ventanilla digital, porque hay inteligencia que la podés manejar. Ahora, yo estoy impresionado de lo que puede hacer estas nuevas herramientas de inteligencia, que uno cree que lo están atendiendo en un banco y no, es una computadora con un programa y le está diciendo qué hay que hacer y a dónde tiene que dirigirse y cómo hay que hacerlo. Bueno, esa es la buena noticia, que las herramientas ya están disponibles, ¿verdad? El tema es cómo hacer para que la normativa, ¿verdad?, y la parte se acomode de ejecución, ¿verdad?, de todo el aparato, digamos, de apoyo productivo, sea más ágil, ¿no? Ese es el tema de fondo, ¿verdad? Y por eso es que nosotros decimos que es clave, a la par de esa coordinación interinstitucional más cercana, tener esos centros, ¿verdad?, como ventanilla única de oferta de todo el apoyo productivo. Y además, otro tema que recomendamos es que haya un norte claro respecto al modelo de empresa que se quiere apoyar. ¿En qué queremos que la empresa que apoyamos se convierta? Y por eso hemos también recomendado el tema del concepto de gestión avanzada, es decir, un modelo de gestión avanzada que sea el norte común de los apoyos productivos, ¿verdad?, con niveles según el tipo de la empresa, muy riguroso el modelo, pero también adaptable, dependiendo de la industria en que esté la empresa, dependiendo de su nivel de avance. Pero también
creo que ahí, vamos a ver, bueno, yo cuando tengo yo por ejemplo traté de impulsar mucho los servicios médicos para el exterior, ¿verdad? Y fue exitoso, ¿verdad? Costó también mucho que los hospitales fueran incorporándose a las normas internacionales, porque vos sabes que un servicio médico es muy delicado, no es así como... pero nosotros tenemos grandes oportunidades, pero hay que hacer una idea, digamos. La parte aeroespacial, yo estuve evaluando la parte aeroespacial, y se puede hacer, pero mucho más fuerte, o sea, más con la nueva ventaja de que estamos en nearshoring, que no deja de ser una gran ventaja para poder traer recursos. También el sello verde, que es importante, y en fin, miles de otras cosas. Pero entonces las universidades y los centros de formación, como el INA y todo, tienen que ir con ese paquete, ¿verdad? Como ahora somos líderes en todo lo que es todos los productos médicos de alta tecnología y alto valor desarrollado. Eso es muy importante, porque el alto valor le da que entonces que suben los salarios, ¿sí? Pero no es algo que se va a afectar, pero no cabe duda que hay que dar ciertas normas, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué te puedo hablar? Yo cuando estuve en Singapur, ellos definieron como 5 o 6 clústeres, 7, y ahí apostaron todos, ¿verdad? Entonces las pymes ya iban ligadas a eso. Fíjese que ese es un punto importante porque, sin duda, el caso de Singapur y otros países como Irlanda y países de Europa del Este, ¿verdad? Después de la era postcomunista, ¿verdad? Sí. Apostaron a planes de desarrollo a largo plazo, que es un tema que también tocamos en el ensayo. Es decir, pensar en un plan de desarrollo de 4 años casi que es contradictorio en sí mismo. Es como y a veces no es ni 4 años, porque si cambian ministros... que, ciertamente, es que es como forzar el lenguaje. Sí. O sea, el desarrollo no se piensa en 4 años, ¿verdad? Ciertamente ese es un tema que hay que superar, ¿verdad? De dejar de estar pensando en planes de 4 años, de desarrollo de 4 años. Eso limita muchísimo, no solo el accionar, ¿verdad? Sino limita muchísimo el poder dimensionar claramente cuál es el camino a seguir y cómo hacer para alinear, ¿verdad? Los distintos actores públicos y privados con ese norte común. Vea que si el tema de productividad es importante, que en un reporte reciente de la OCDE dice que nosotros, que creo que salió en la prensa, trabajamos en promedio muchísimo más que buena parte de los países de la OCDE en términos de horas, pero nuestra productividad apenas llega al 50% del promedio de la OCDE. Entonces es un tema de productividad. Si no somos más productivos, no podemos pensar en... Pero la productividad depende mucho de los valores agregados. Ciertamente. Porque si estás en una industria que no agrega muchas cosas y que no hay barreras y que tecnológicamente es muy fácil, tienes que ir a competir con otros países que tienen manos de obra más baratos y otro montón de variables mucho más económicas, no vas a salir, ¿verdad? Precisamente el tema de la productividad tiene que ver con el valor agregado y tiene que ver con las rentas, digamos, de los factores de producción, ¿verdad? Claro. Entonces, mejores salarios, porque hay más productividad, mejor renta del capital, porque hay más productividad, mejor renta del capital físico y el capital natural, ¿verdad? A eso, cuando hablamos de alto valor agregado, nos referimos a eso, a altas rentas a los factores productivos, incluyendo el trabajo, ¿verdad? A través de mejores salarios. ¿Y cómo se mejoran los salarios? Bueno, a través de mejor productividad. ¿Y cómo se mejora la productividad? A través de mejor capacitación y creación de capital humano. Entonces ahí es cuando uno comienza a dimensionar claramente esas cadenas, ¿verdad? Es que uno entiende por qué es que hay áreas de política pública que deberían ser una prioridad, ¿verdad?
El tema de los encadenamientos productivos, sin duda, es fundamental. Este país tiene más de una década de una experiencia muy valiosa. Nosotros creemos que hay que avanzar un poco más, ¿verdad? A generar capacidades en las empresas, ¿verdad? De nuevo, con modelos de gestión avanzada claramente dimensionados, como el norte de apoyo productivo, ¿verdad? Y tratar de vincular a más empresas en la consolidación de clústeres, ¿verdad? Ciertamente este país lleva más de 2 décadas, ¿verdad? Desarrollando la idea de los clústeres, ¿verdad? Y se han consolidado y en todos muchos, los campos, porque hasta en el campo claro, agrícola, y ahí vos ves el café, nuestro es un café premiado por su calidad y por una serie de valores agregados, digamos, así es. que no los tienen otros. Igual es el banano, igual es la piña, en fin, hay muchos productos donde realmente el agricultor se ha puesto a trabajar con alta tecnología y con altos valores agregados para poder competir, porque no podría. Es que fíjese que sin duda, porque los clústeres más consolidados que hay en este país están vinculados con la inversión extranjera directa. Eso lo tenemos claro. En la parte electrónica, en la parte de ciencias de la vida, servicios corporativos de alta tecnología, sin duda. Pero las oportunidades que hay en otras industrias, y particularmente la agroindustria, son enormes, ¿verdad? Y obviamente, cuando uno piensa en el desarrollo de clústeres a nivel de agroindustria, está pensando en el desarrollo rural y la creación de nuevas oportunidades de desarrollo para la ruralidad, ¿verdad? Particularmente en zonas donde los ingresos son menores y la pobreza es mayor. Entonces, cuando uno comienza a hacer todos esos vínculos, es que dimensiona mejor la relevancia de pensar de manera integrada. Pensando en el largo plazo. Sin duda. Nada de eso se va a lograr sin duda. Sin duda. Si no hay planes de largo plazo, de al menos una década, ¿verdad? Hacia adelante, difícilmente uno va a pensar en que se va a articular todo el esfuerzo de política pública y de estrategia empresarial y acción empresarial privada, ¿verdad? Con ese norte común, ¿no? Pero es que es algo preocupante. Por ejemplo, ahora vi la 27, que es básica, ¿va? Porque la 8 también está muy mala. Y ahora no están claros si van pensaban que el Estado se endeudara para coger la concesión, ¿verdad? Rarísimo, ¿verdad? O sea, cuando la 27... la gente tiene que entender que una carretera de estas tiene un fondo y que hay que tener un costo de mantenimiento que normalmente es tan alto como el costo inicial y tiene que tener un flujo de carros y de usuarios, digamos, para poder pagar un préstamo o que haya una rentabilidad. Pero nosotros seguimos pensando en que el Estado puede hacer todo. Entonces el Estado se endeuda, no le puede dar mantenimiento a ninguna carretera, no diseña bien y cuesta el doble posiblemente que lo que hubiera costado que una iniciativa privada o una alianza público-privada haga esos cambios. Pero nosotros necesitamos una carretera de primera para ir al Atlántico, para ir al Pacífico, en fin, no podemos seguir igual un aeropuerto más adelante. Pero ya aquí solo ocurrencias y a uno le preocupa que llegue un ministro y dice, bueno, vamos a impulsar el tren eléctrico. ¿Eh? Llega otro y dice, no, ya no, el tren eléctrico no. Y en eso llevamos ya 15, 20 años hablando del tren eléctrico. Y no se ha puesto ni... Es que de nuevo, tiene que ver con ese mal endémico que es el cortoplacismo, ¿verdad? Ciertamente... si no se logra romper esa barrera mental, ¿verdad?, del corto plazo, difícilmente uno puede pensar en diseñar políticas de apoyo productivo que comiencen a dar resultados en el mediano y largo plazo, ¿verdad? Y volviendo al tema de la coordinación interinstitucional, por eso es que nosotros hemos sugerido varias veces y señalado que la creación, la formalización, ¿verdad?, del Consejo de Competitividad y Productividad puede ser un insumo importante relacionado con esa posibilidad de que la política pública pueda discutirse, diseñarse, implementarse desde un órgano más centralizado, ¿verdad? Más técnico, menos político. Técnico y menos político, claro. Y ha habido mucha discusión reciente sobre el tema. Nosotros más bien nos enfocamos en las experiencias positivas que hemos visto en otros países, ¿verdad?
de cómo esto ayuda a la coordinación interinstitucional y a establecer metas, prioridades dentro de una lista muy larga, ¿verdad?, de posibilidades que hay, pero las prioridades que son las que se siguen, ¿verdad?, con rigor, pensando en resultados de medio y largo plazo, ¿verdad? Pero bueno, ha habido una gran discusión recientemente sobre el tema, ¿verdad? Creemos que nosotros que realmente puede ser de ayuda. Bueno, encantado de recibirte y ya tendremos ocasiones de discutir más elementos de productividad y competitividad de un país, porque nosotros no podemos seguir en el actual desorden de ideas, pongámoslo así. Porque ahora no solo es cada 4 años que comienzan a haber cambios, sino que a veces dentro de los 4 años hay también cambios de ministros y cambios de pensamiento. Y Costa Rica tiene que pensar ya como país para levantar el desarrollo de este país. Muchas gracias, sin duda. Ideas hay muchas y muy buenas. El tema es cómo alinearlas con un norte claro de política pública. Bueno, muchas gracias.